Hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir meditando en las escrituras y seguir estudiando la vida de aquellas personas que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, que son personas que mostraron su fe, que nosotros los denominamos como los héroes de la fe. Y es muy importante, hermanos, saber que nuestra salvación no es por obras, es por la fe, pero qué mejor forma de mostrar esa fe a través de nuestro actuar. Que nuestro actuar sea agradable al Señor y mostrar esa fe también a las personas que nos rodean. Hemos visto ya la vida de Jacob y ahora vamos a meternos a estudiar la vida de José. Y es muy importante ver que José, hermanos, como les he dicho en ocasiones anteriores, es quizá la persona que tipificaba más a Cristo, es decir, señalaba a Cristo por su vida, por los acontecimientos, por lo que pasó, por la integridad que tuvo, por el sufrimiento injusto y varias cosas que vamos a ver en la vida de José. Y quiero yo que entonces esquematicemos la vida de José según las fases que él tipifica a Cristo. Hemos considerado aproximadamente o visto unas 48 similitudes de la vida de José con la vida de Cristo. Y no vamos a estudiarlas todas, solo mencionar cada una nos llevaría aproximadamente 50 minutos y leer el versículo de la vida de José y dos o tres que relacionan eso con la vida de Cristo. Sería de estudiar más de 100 versículos, hermanos, porque sí es muy alta la carga en la tipología. Y claro, sabemos que José como tipo es una sombra que mostraba que iba a ser Cristo. Y en la persona de Jesús tenemos claramente lo que aquí se estaba profetizando. Quiero yo que leamos Primera de Pedro 1 en los versículos 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y vean que ellos anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Eso es muy importante, hermanos, porque la Biblia apoya que el Antiguo Testamento, los profetas de antemano ya sabían y señalaban, anunciaban los sufrimientos y las glorias de Cristo. Entonces, creo yo que un tipo muy claro como José, como les he hablado, es quizá la persona con más similitudes, 48 he contado, entre José y Cristo, y de las cuales solo vamos a estudiar algunas. Y es importante saber que es la persona porque también hay acontecimientos y objetos que anuncian cómo iba a ser Cristo. Uno de los objetos que es muy famoso porque es un objeto que nos tipifica o anuncia en sombras cómo iba a ser Cristo y su obra, es el tabernáculo. Pero aquí estamos estudiando a la persona de José. Antes de comenzar a ver ya más enteramente qué es la vida de José,
y las lecciones que vamos a aprender de él, los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú muestras tu bondad, Señor, y nos cuidas a cada uno de nosotros en tu misericordia, Señor, y nos guardas de todos los males, y tú nos forjas nuestro carácter según tu propósito, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos dé sabiduría y tu Espíritu Santo nos ilumine al estudiar este pasaje, que abra nuestras mentes, Señor, y que podamos comprender cada uno de los tipos que tenemos aquí de Cristo, cada una de las enseñanzas y los buenos ejemplos que nos da José para nuestra vida, y que lo podamos poner en práctica, Señor. Que podamos vivir una vida que te agrade a ti, que sea una vida que te alabe constantemente y una vida de buen testimonio para las personas que nos rodean. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, veamos algunas cosas de la vida de José. Primero encontramos su nacimiento en el capítulo 30, luego vamos a ver en el 37 que ya tenía 17 años, y del 39 en adelante vamos a ver gran parte de su vida. Como les digo, no vamos a abarcar toda la vida de José hoy, sino que vamos a esquematizarlo según la tipología de Cristo. Entonces, hay que saber que José nació en Pan Aram y era hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Eso lo vemos en el 30:22 de Génesis. Luego nos saltamos 17 años de su vida y vemos en el capítulo 17 que él tenía 17 años y que era el favorito y el amado de su padre. Y vemos también aquí la túnica especial que Jacob le confeccionó. En el estudio pasado hemos visto que era una túnica de colores, y había explicado yo que si es una túnica de colores, por ser de solo un hilo, era muy difícil tener diferentes colores. Es decir, aquí nuestra ropa tiene distintos colores y es lo normal. La tecnología se presta para hacer algo fácil, pero en la época de José, hace ya casi 4000 años, era algo muy difícil de obtener. Algunos teólogos hablan de otras posibilidades de traducción, que no sea multicolor, sino que sea una vestidura de rayas, y eso implicaría también que sea muy difícil de confeccionar por ser una vestidura rayada, y eso también llevaría a que sea de muy alto precio. Otros teólogos hablan de que era una túnica de mangas largas. Hemos visto en el viernes en los servicios de doctrina, el hermano Selvin nos explicaba sobre el largo de las vestiduras. Implicaba que era también algo que solo personas de altos recursos podían costear. Eso se los comento porque es muy importante también. Si ustedes pueden participar con nosotros el viernes, son bienvenidos, y estudiamos mucho de este tipo de cosas. Pero si era una vestidura de mangas largas, lo que implicaba era de que José tenía una posición elevada como supervisor. Entonces, ahí hay tres tipos de interpretaciones acerca de esta túnica. Independientemente de si sea multicolor, solo de rayas o solo como una vestidura larga, es muy importante el significado que tiene. El significado que tenía era de distinguir a José de los demás hermanos,
distinguirlo y ponerlo en una posición de preeminencia, en una posición exaltada. Eso es muy importante, hermanos. Y el texto está hablando de la vida de José, pero a mí me gustaría hacer una aplicación de esto. Porque, ¿qué es lo que nos distingue como iglesia, hermanos? Y vean que la Biblia también utiliza la vestidura para los creyentes. En el capítulo 3 de Apocalipsis observamos que los creyentes tienen vestidos blancos, y en Efesios 5 nos habla de que debemos de presentarnos sin mancha ni arruga. Entonces, sí, nos tenemos que caracterizar y, como decirlo así, aplicando esto de distinguirnos del mundo, esas vestiduras blancas que habla Apocalipsis 3 y ser sin mancha y sin arruga, habla de la santidad. Y cada creyente, hermano, se tiene que distinguir por su santidad. Eso es como una aplicación de lo que tenemos aquí. Claro, esta túnica y ese lugar especial que tenía José es muy importante, porque vamos a ver que implicaba una tipología de Cristo. Pero por aplicación, nosotros, hermanos, nos tenemos que distinguir por nuestra santidad del mundo. Y claro, nuestra fe ya nos pone en un lugar exaltado, en un lugar alto. Pero nos distinguimos del mundo por la santidad que llevamos. Y claro, hermanos, vean, como les digo, como interpretación, si José no hubiera tenido la túnica, lo hubieran odiado, porque no lo querían por ser el amado del Padre. Pero esa túnica que lo distinguía les generó más odio a sus hermanos. Entonces, es muy importante ver eso y poderlo aplicar también a nuestras vidas. Siguiendo con la narrativa y resumiendo un poco el capítulo 37, vamos a ver que José tuvo el sueño de los manojos que estaban en el campo, y los manojos de los hermanos se inclinaban ante el manojo de él, y eso enojó a sus hermanos. Luego tuvo otro sueño, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y ese sueño es muy importante, porque debemos de compararlo con Apocalipsis 12:1. Y veamos el verso 9:37 de Génesis. Dice: soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño. He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Es muy importante porque la interpretación que se da es de que Israel, que eran sus 11 hermanos y sus padres, se inclinaban ante José, que es un sueño que se va a cumplir cuando él sea el segundo después del faraón. Pero la estrella 12 sería José. Y eso, comparado con Apocalipsis 12:1, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es decir, José sería la estrella número 12. ¿Por qué es importante ver esto? Y creo que es interesante, porque la Biblia nos enseña, interpreta la propia Biblia. Aquí muchas personas se han pensado ¿qué es esta mujer? Y han dado respuestas. Por ejemplo, Roma habla de que esa mujer vestida así es María. Y eso es una mala interpretación.
Hay que ir a Génesis, al capítulo donde estamos, para saber que es el pueblo de Israel. Otras personas piensan que es la iglesia, y no, hermanos. Ahí está muy caracterizado quién es esa persona. Luego observamos, si siguen leyendo el capítulo 12 de Apocalipsis, que hay un cambio, porque dice aquí una mujer vestida de sol, y luego dice y la mujer. Entonces algunas personas con mala interpretación, porque gramaticalmente no puede ser así, hablan de que cuando habla de una mujer es Israel, y cuando habla de la mujer es la iglesia. Y no, cuando habla de una mujer, porque se está introduciendo el personaje, y la mujer señala a la misma mujer que se ha estado hablando. Eso es así en español y es así en griego. Entonces todo ese capítulo de Apocalipsis 12 habla de la mujer que es Israel. Es una figura de Israel que está usando Juan. Eso es bastante importante, porque vamos a ver la relación de Israel con el Mesías, que está tipificada aquí en la vida de José. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para verlo en esta ocasión, o quizá en nuestro próximo estudio. Como sea, el sueño lo que causa es más enojo en los hermanos. Inclusive Jacob en un principio lo reprende. Sin embargo, luego medita en qué significaba este sueño. Y luego observamos que Jacob manda a José con sus hermanos, y ellos planifican matarlo, pero terminan vendiéndolo como esclavo. Entonces, en esta sección vamos a encontrar algunos aspectos de la vida de José con Jesús. Y veamos el primer aspecto, que es que ambos son aborrecidos por los hermanos. José en el 37, 4 y 11. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El 4. Y el 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Luego Jesús, y aquí cuando hablamos de Jesús aborrecido por sus hermanos, eran sus hermanos en la raza, es decir, el pueblo de Israel. Mateo 27, 17 y 18 dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. El primer aspecto. El segundo es de que ambos fueron vendidos como precio de esclavo. José en Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. A Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mateo 26, 14 y 16. Y aquí quiero hacer algunas aclaraciones, porque es el pago de la entrega de un esclavo. En el capítulo 37 de Génesis habla de que eran 20 piezas de plata, y en Mateo habla que eran 30 piezas de plata. Eso no implica que sea la inflación de casi 2 milenios de que subió el precio del esclavo de 20 piezas a 30 piezas de plata, sino que era la moneda que se utilizaba. En Éxodo 21:32 habla de que son 30 ciclos de plata,
el precio de un esclavo. Cuando había un accidente y se moría un esclavo por un toro o un buey en este caso, entonces el dueño de este buey o del toro tenía que pagarle al otro estos 30 ciclos y tenían que sacrificar al animal. Eso en Éxodo 21:32 ya se ve que son 30 ciclos de plata. Y recordemos que las monedas no eran lo mismo. Lo más probable, porque no se menciona, es que en el tiempo de Jesús se usara tetradracmas de Tiro o una moneda de Antioquía llamado estatero, que tenía la cara de César Augusto, o un tetradracma tolemaico. Todas estas monedas que eran posibles, que se usaron en la entrega que el Sanedrín le dio a Judas Iscariote, no existían en la época de José. Y dudo mucho que los principales sacerdotes hayan guardado 30 piezas de plata de la época de José para pagar con eso a Judas. Entonces, eso habla del precio que tenía un esclavo y es muy importante verlo. Luego, hermanos, el siguiente punto es que ambos fueron rechazados cuando fueron enviados a buscar a sus hermanos. José en el 37:14 de Génesis dice: e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que los hermanos al verlo planificaron matarlo y al final lo terminaron vendiendo como esclavo. A Jesús, hablando él en una parábola de Marcos 12:6, si se recordarán, es una parábola que se llama Los labradores malvados, porque un hombre sembró una viña y envió a su tiempo a los siervos, a los labradores, para recoger el fruto de la viña, y ellos, a cada siervo que enviaba el hombre, lo golpeaban y lo regresaban mal. Entonces el hombre dice ya en el versículo 6, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y sabemos que lo que hicieron estos labradores malvados fue, pensando que él era el hijo y que él tenía la herencia, lo mataron. Y el otro pasaje que también nos puede clarificar la tipología de José aquí es: él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Un último punto que quiero que veamos aquí es que han pasado de lo exaltado a lo bajo. En el 37:3 dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Como les he hablado, esa túnica de diversos colores puede ser de mangas largas o de rayas. Y lo importante era que lo distinguía de los hermanos. Luego en el 37:28, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y aquí vemos que ya lo vendieron como un esclavo. Pasó de ser un supervisor a ser un esclavo. Pero el Salmo 105, 17, 19 nos dice más acerca de cómo fue que fue llevado como esclavo a Egipto. A José, que fue vendido por siervo, y esa palabra es muy importante porque podríamos traducirlo y deberíamos de traducirlo, que fue vendido por esclavo, afligieron sus pies con grillos,
En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Es muy importante que diga que fue vendido por esclavo. Ahora Jesús, en un pasaje de Filipenses 2 que hemos estudiado recientemente, nos dice el 6:8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y aquí otra vez es importante ver esa palabra siervo, que es esclavo. Nos dice que tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús, hermanos, teniendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa es la posición exaltada de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. No sé, ahí como podemos ver, esa es la posición exaltada de Cristo y la humillación que pasó a lo más bajo. Como les digo, la tipología es solo una sombra, hermanos, porque el hecho de la posición exaltada de Cristo no tiene similitud alguna. José quizá era el hijo más amado y el supervisor o algo así en este mundo terrenal, pero Jesús, teniendo la forma de Dios, es algo que es inigualable. Sin embargo, todo esto nos habla de Cristo, de la obra de Cristo. Y ambos fueron tomados como esclavos. Eso es muy importante. Eso en esta sección. Vamos a observar más similitudes de la vida de José con Cristo en las siguientes secciones, pero esta es la primera sección. En el capítulo 39 vemos que se repite una frase que es muy importante: mas Jehová estaba con José. Y es muy importante, hermanos, porque la narrativa nos habla de que José había llegado a la casa de Potifar como esclavo. Y hermanos, ser esclavo en aquel entonces no ha sido nunca una cosa buena, ser esclavo, ser sirviente. Pero en la época egipcia, hermanos, era algo fuerte. Y luego pasa a la cárcel. Y tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, dice que Jehová estaba con José. Creo que eso es muy importante ver, porque aún en las pruebas más difíciles, en las aflicciones que tengamos en nuestra vida, sabemos que el Señor está con nosotros, y en eso tiene que estar puesto nuestra confianza en todos los problemas que podamos tener en la vida, que el Señor está con nosotros. Vemos en la narrativa que llega a la casa de Potifar, y Potifar se da cuenta que Jehová hacía prosperar lo que él hacía. Y eso, hermanos, también nos recuerda que nosotros tenemos que ser un buen testimonio en el trabajo. Tenemos que ser personas confiables, eficientes en lo que se hace, y no hacerlo de mala gana. Vemos aquí el testimonio de José, alguien que era un esclavo en una época muy difícil. Pero el amo Potifar se da cuenta que todo lo que él hace era próspero porque Dios estaba con él. Y aquí quiero que leamos Efesios 6:5. Nos dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo,
de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Y claro, aquí Pablo está hablando de esclavos. La traducción siervos es buena, pero nos está hablando de esclavos. Y esclavos otra vez en la época romana. No es algo sencillo, hermanos. Pero dice que deben de servir a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez del corazón. Y aquí la aplicación en la vida de José, junto con lo que Pablo nos está hablando, es de que nosotros tenemos que ser buenos trabajadores, sirviendo y haciendo nuestro trabajo con sencillez de corazón, si no sirviendo al ojo como para agradar a los hombres, sino sirviendo como para agradar a Cristo. Es muy importante saber eso, que nuestro testimonio en el trabajo, lo buenos que seamos para desempeñarnos en el trabajo, lo eficaz, el buen trabajo, qué tan confiables somos como lo era José, va a dar un buen testimonio. Y aunque nosotros tengamos a un patrón o a un empleador, nuestro servicio tiene que ser como si al Señor, a nuestro Dios, a Cristo, estuviéramos sirviendo aquí en la tierra. Y vemos eso complementado con 1 de Timoteo 6:1, que nos dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. En parte, ¿por qué tenemos que ser buenos como José en la casa de Potifar? Porque estamos sirviendo a Dios en la forma en que servimos a nuestros patronos en nuestra época actual, a nuestros patronos o empleadores. Y que si nosotros hacemos mal nuestro trabajo, no somos eficientes ni eficaces en lo que hacemos, van a decir: este cristiano evangélico es tan mal portado que van a blasfemar el nombre de Dios y la doctrina por nuestra culpa, por el mal testimonio que damos en el trabajo. Y eso es muy importante, hermanos. El ejemplo de José que él nos está dando es de que él, estando en una época de esclavitud en Egipto, y luego Pablo habla de esclavitud en la época romana, dos épocas muy difíciles de trabajar o desempeñarse como esclavo, aún así tenían que hacerlo bien, y José es una persona que lo hacía bien. En nuestra época es muchísimo más fácil el trabajo, aunque haya trabajos exigentes, hermanos. No es lo mismo que ser un esclavo en aquella época. Entonces, démosle gracias a Dios por eso, pero hagamos bien las cosas en el trabajo y demos un buen testimonio de lo que hacemos en nuestro trabajo, hermanos. Y que esas personas que observan que somos puntuales, que nos desarrollamos bien, que hacemos bien las cosas, que somos gente confiable porque somos cristianos. Y quizá por ese buen testimonio podamos alcanzar a más personas a Cristo en el trabajo. Y claro, eso del lado del empleador, tenemos Efesios 6:9, que es a empleadores que son cristianos, que nos dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas y sabiendo que el Señor de ellos es vuestro Señor, que está en los cielos, para que no haya acepción de personas. Entonces aquí Pablo también nos habla de que si usted es empleador, pórtese bien con sus trabajadores, hermanos. Quizá Potifar ni siquiera era una persona creyente y aún así tenía a José en buena estima por el comportamiento y el buen testimonio que daba José.
Algo importante aquí es de que vemos que José era hermoso y agradable en el versículo 6 y que la narrativa nos habla que la esposa de Potifar quería dormir con José. Aquí llega a una parte bastante como un clímax en la vida de José y un versículo que debemos de conocer e imitar, hermanos. Porque la esposa de Potifar quería dormir con él y pecar, hacer ese pecado de adulterio en el caso de ella con José. Entonces, ¿qué es lo que le dice José como respuesta? En el 39:9 de Génesis: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, hablando de Potifar. Pero la pregunta de José es: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Les repito, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Contra quién no quiere pecar, hermanos? ¿Acaso Potifar, ser agradecido con Potifar, como él dice, no hay otro mayor en esa casa sino él? Y está agradecido con Potifar y por eso no quiere engañarlo con su esposa. No. Potifar no era su prioridad. Tampoco el hecho de perder sus bienes materiales o las consecuencias que iban a tener. No era su prioridad, ni su puesto, ni sus bienes. José, hermanos, no quería pecar contra el Señor. Y eso es algo que debemos preguntarnos en nuestro actuar. ¿Es esto para la gloria del Señor o vamos a pecar contra Él? Y es que, hermanos, yo creo que la sana doctrina nos debe llevar a seguir el ejemplo de José. Es decir, el conocimiento de las escrituras nos tiene que formar un carácter, nos tiene que formar para ser una persona que diga: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? En el mundo, hermanos, hay muchas tentaciones y el mundo nos mete propaganda de tantas cosas, hermanos, y lo que debemos de preguntarnos nosotros es: ¿cómo pues yo pecaría contra Dios en hacer esto? ¿Esto le agrada al Señor o es un pecado? El mundo piensa de algunas cosas y hay tantas cosas que nos ha metido el mundo, como diferentes clases de matrimonio, cosas de vida, simbología, crianza de hijos, uso de estupefacientes, marcas, tantas cosas que ahora son populares en el mundo, pero cuando un verdadero creyente las observa y el mundo les ofrece eso, lo que debe de decir es: ¿cómo pecaría yo contra Dios en hacer eso? Y que no nos debe importar el mundo, hermanos. No nos debería importar el puesto, los bienes materiales, el qué dirán del mundo. Porque nuestra prioridad es Dios y la sana doctrina lo que nos debe de llevar es a hacer eso, a pensar: ¿cómo pecaría yo contra Dios? ¿O cómo puedo hacer yo esta acción para glorificar a Dios? Eso es lo que nos debe enseñar las escrituras. Y voy a decir que hay ejemplos de personas que son moralistas en la actualidad, pero no se distinguen de diferentes religiones,
de algunos cristianos que son superficiales, y la base de nuestro actuar tiene que estar en las Sagradas Escrituras. Debemos de conocer las Escrituras y actuar en base a ellas y glorificar al Señor. Y cuando el mundo venga, preguntarnos: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y vemos, hermanos, como comentario en Romanos 1, un capítulo que si ustedes pueden leer sería bueno, pero para resumir por el tiempo, el versículo 24 nos dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Y por qué veo yo este pasaje muy importante aquí, en este punto de la vida de José? Porque dice que Dios los entregó a su inmundicia que está en la concupiscencia de los corazones. Y es que, hermanos, el mundo ama más al pecado que a Dios. Por eso es de que cambian la verdad de Dios por mentira y honran y dan culto a cualquier cosa antes que a su Creador. Porque el mundo ama más al pecado. Las falsas religiones en este punto de la historia promovían la liberación sexual, algo que, como ustedes sabrán, tenían prostitutas sagradas. ¿Y por qué? Porque amaban más ese pecado que a Dios. Vivir en castidad como lo hizo José era algo que no les producía placer alguno. Entonces, ¿qué preferían? ¿Vivir en castidad como lo hizo José y no pecar contra Dios? ¿O amar la concupiscencia de su propio corazón y fundar una religión con prostitutas sagradas? Y eso en la época de Pablo, hermanos. Eso es así ahora también. Ahora quizá ya no veneren o adoren a una imagen con ese tipo de prostitución, pero han dejado tan libre cualquier pecado en la sociedad que ya no se ve tan malo. Ya no tienen necesidad de quizá poner a Diana o a cualquier personaje de la mitología griega, romana o egipcia como imagen para decir que es algo santo, sino simplemente lo hacen porque ahora es así el mundo. Aman más al pecado que al Señor. Entonces, cuando uno ama más al pecado que a las cosas del Señor, con libertad hace cualquier cosa, porque no tiene en cuenta al Señor. Y es triste ver que hay cristianos o personas que se llaman cristianas que aman más al mundo y se dejan influenciar por eso, que decir: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra el Señor? Entonces, veamos que debemos tener muy en claro nuestras prioridades y nuestro amor. ¿A qué cosas vamos a amar más al pecado o vamos a vivir aún con el Señor, aún con que las acciones justas nos lleven a problemas? ¿Y qué es lo que pasa? Que la mujer, la esposa de Potifar, lo acusa y es llevado a la cárcel. La pregunta es: ¿fue justo que fuera llevado a la cárcel? ¿José se merecía eso? Y claro, hermanos, que la respuesta es: de ninguna manera, no se merecía eso. Aquí vemos que el gobierno, hermanos, es una institución que el Señor dejó, pero es una institución que puede fallar. No era justo que José fuera a la cárcel.
Aún así, no se ve a José queriendo escapar o desobedecer en la cárcel, sino que él llega a la cárcel y da un buen testimonio, y el carcelero observa que el Señor estaba con él y lo puso en posiciones administrativas en la cárcel. Pero hay algo importante: cuando algo pasa, algo malo pasa a los cristianos, hay personas que recriminan porque eso les pasa y es injusto, que la vida es injusta con ellos, y hablan de que, ay Señor, yo soy tan bueno y trato de obedecerte a ti, y me parece injusto que me pase este tipo de cosas. Y hermanos, eso no debe ser así. Vemos aquí en Lamentaciones 3, que es un poema muy hermoso. En el versículo 22 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por lo tanto en él esperaré. Entonces, en este pasaje, hermanos, si ustedes leen los versículos anteriores al 22, habla de la gran aflicción que tiene Jeremías, pero nos habla en este punto es de que es la misericordia del Señor que nos sostiene, que por ella no hemos sido consumidos. ¿Qué es lo que merecemos con nuestra naturaleza pecaminosa y con el pecado? La destrucción, la aniquilación, hermanos. Pero por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, y Él muestra su misericordia todos los días con nosotros. Grande es su fidelidad, dice. Y en esa fidelidad, conociendo esa misericordia, espera mi alma. Entonces nosotros tenemos que esperar también en Jehová, tener nuestra fe puesta en Él, y aunque nos pasen diferentes cosas, diferentes vicisitudes, problemas, nosotros tenemos que estar confiados en Dios, que Él es el soberano de la historia y que Él nos guía hacia según su propósito y buena voluntad. Entonces, eso, hermanos, nos pide a nosotros que nos meditemos nuevamente y podamos decir, realmente podemos recriminar a Dios que hay porque nos portamos bien o algo así. No, eso entonces queda descartado. No podemos decirle al Señor, ay Señor, yo me porto tan bien que no me merezco esta prueba o este castigo o esto que nos está pasando. No, por su misericordia no hemos sido consumidos. Lo que nos merecemos, hermanos, es la aniquilación y ser consumidos, pero por su misericordia no es así. Y hermanos, es la misericordia del Señor que se muestra en la vida de José, aún en ese punto de aflicción. Aún así, vemos que José, hermanos, sabe que negarse puede traerle problemas y fue injusto, y José aquí está sufriendo injustamente por hacer el bien. Y nosotros, hermanos, algo que hay que observar también es de que independientemente qué es lo que nos vaya a traer como consecuencia el agradar a Dios, hay que hacerlo. Si usted agrada a Dios, independientemente de las consecuencias ante el mundo, que probablemente el mundo lo vaya a aborrecer, o en este caso, José por agradar a Dios fue encarcelado. No importa, creo yo, la consecuencia en nuestra vida, como nosotros veamos algo que no nos guste,
siempre y cuando estemos agradando a Dios y tengamos la certeza de agradar a Dios, debemos de hacerlo. En el 39:21 vemos: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Como vemos, hermanos, aún que nos parece algo difícil, José estaba pasando cárcel aquí, Dios estaba con él en todo. Y aquí en la cárcel, en el capítulo 40, vamos a observar que conoce al panadero y al copero, y ambos le cuentan sueños y José los interpreta. Y los sueños se cumplen. El panadero lo ejecutan y al copero no. Aquí vamos a observar el siguiente tema de la cristología y vemos algunos aspectos de la vida de José con Jesús. Primero, ambos fueron victoriosos en la prueba. José en el 39:12 dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Jesús entonces le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:10-11. Fueron apresados injustamente. José en el 39:12. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Jesús, Mateo 26:59-60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban un falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Sus captores los reconocen. En el 39:21, José: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En Marcos 15:29 a Jesús: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo así: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ambos fueron condenados con 2 delincuentes, uno perdonado y otro condenado. José en el 42:3. Y se enojó Faraón contra 2 de sus oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y recordemos aquí que hemos dicho que el panadero fue condenado y fue muerto, y el copero fue restituido a su puesto. Luego, a Jesús en Lucas 23:32 dice: y llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Luego tenemos en el 39 al 42, nos dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Y el 41, nosotros, hablando del otro malhechor: a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hermanos, estos son algunos aspectos de la tipología de esa sombra que era José de Cristo. Claro, en Cristo se cumple de una manera especial y visible. José era solo una sombra de lo que iba a ser la vida de Cristo. Y vemos, hermanos, que es una narrativa muy interesante,
que el Señor guía y nos deja esas grandes lecciones. Vemos en la vida de José alguien que da un buen testimonio de su trabajo. Vemos que era eficiente en los puestos que estaba. Llegaba a la casa de Potifar como esclavo y pasó a ser el mayordomo quien administraba la casa de Potifar. Vemos también que llegó a la cárcel injustamente y el carcelero vio y lo puso en puestos administrativos también. ¿Por qué es esto? Porque nosotros tenemos que dar un buen testimonio en nuestro trabajo, y ese testimonio del trabajo que hacemos sirve para que el nombre del Señor no sea blasfemado, como hemos visto en 1 de Timoteo 6:1. Entonces, una de las lecciones que nos da es ser buenos en lo que hacemos, porque es un buen testimonio. La otra cosa que tenemos que ver aquí de José es que, hermanos, la mente de José estaba puesto en Dios. Él no iba a pecar contra Potifar, sino que iba a pecar contra Dios. Y las acciones de José lo que reflejan es de una persona obediente a Dios. Es algo que hay que ver y subrayar e imitar, hermanos. No porque hayan muchas y diferentes opiniones de qué es lo bueno, nosotros tenemos que ir en pro de esas opiniones, sino que saber que lo que debemos de hacer es lo que el Señor nos dice en su palabra, y la sana doctrina nos tiene que llevar a dar esos frutos de pensar en Dios de primero, cómo honrarlo a Él, y si eso que vamos a hacer es un pecado o es algo que le desagrada al Señor, independientemente de las consecuencias que tengamos. Y eso, hermanos, es algo muy difícil porque a nadie le gusta sufrir, pero si vamos a sufrir por hacer algo bueno, algo agradable al Señor, lo debemos de hacer. Y por último, recordemos que el Señor es misericordioso y Él nos sustenta, independientemente de la aflicción que tengamos. El Señor está con nosotros y Él es el que nos sustenta en cualquier cosa. Y aquí quiero terminar leyendo a Pablo en Romanos 8, que nos dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y hermanos, esto es algo autobiográfico que Pablo hace. Él ha pasado angustia, tribulación, persecución, hambre, desnudez, peligro de muerte, es decir, espada. Y es algo que Pablo ha sufrido. Creo que estas preguntas son de cosas que él mismo ha pasado, pero él sabe que todo eso que ha pasado no lo va a separar del amor de Cristo. Entonces, hermanos, no sé si alguno tiene alguna angustia, alguna pena, si alguno está pasando por un mal momento, pero debe saber que eso no lo va a separar del amor de Cristo. Y aún en los momentos de mayor aflicción, sepa que la misericordia de Dios está mostrándose en su vida. Entonces debe de ser un gran consuelo para nosotros en cualquier momento, hermanos. Y así, hermanos, espero yo que podamos seguir estudiando el próximo domingo la vida de José y todo el resto de tipología que la vida de él presenta también el próximo domingo. Les recordamos que el viernes a las 6:30 tenemos un estudio de
del personalismo, de antropología, y vamos a tratar el tema de la imagen de Dios en la teoría del personalismo como una introducción. Así que es bueno, si ustedes quieren aprender, que ingresen este viernes, porque el personalismo es un tema bastante importante, no solo en la imagen de Dios, sino también en la cristología. Nos brinda mucho, ¿no?, una idea bastante clara de cómo es la unión hipostática y otro tipo de doctrinas también. Entonces creo yo que es buen momento si usted se quiere unir este viernes. Y algo muy importante es de que si usted tiene hijos de 4 a 7 años y quiere participar en las actividades que unas hermanas están preparando con dedicación, que por parte de la iglesia están preparando actividades en línea y devocionales en casa, y usted quiere participar, puede hacerlo ingresando y llenando el formulario que está en la descripción de este video. Recuerde, de 4 a 7 años, independientemente si usted iba físicamente a la iglesia o está en algún lugar que no ha podido, o si usted quiere que su hijo o nieto participe de esas actividades, entonces los invitamos a llenar ese formulario. Es de 4 a 7 años. Probablemente más adelante vamos a tener más edades y los invitamos a participar, hermanos. Es muy importante que los niños crezcan en la fe y no debemos de descuidar eso. Entonces los invitamos a que participen de nuestra actividad de escuela dominical, en este caso de niños de 4 a 7 años, llenando el formulario que está en la descripción de este video. Así, hermanos, que los invito a participar siempre los viernes, el próximo domingo, y de la escuela dominical. Para terminar, los invito a orar también. Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso y muestras tu misericordia con nosotros, y sabemos que grande es tu fidelidad con nosotros, Señor, que nosotros no merecemos nada más que destrucción y aniquilación, pero tú en tu misericordia nos mantienes vivos, y cualquier cosa que estemos pasando, sabemos que nada nos va a separar de tu amor, Señor, y te pedimos que tú nos guíes en todas las sendas, en las aflicciones que podamos tener, y que podamos descansar en ti, que es una paz que solo tú puedes dar, y que sepamos que tú muestras tu misericordia, Señor, en nosotros, y aún en toda la aflicción que podamos tener, o en las aflicciones que puedan venir por tomar decisiones que a ti te agradan, Señor, fortalécenos para que podamos actuar según tu voluntad, Señor, y no según nuestra propia carne o según el mundo, sino que todo nuestro actuar debe estar centrado en la sana doctrina, en tu revelación, que es lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos también a tomar esas decisiones, fortalece nuestra fe y danos sabiduría en el conocimiento de las Escrituras, Señor. Esto te pedimos para que podamos ser buenos hijos tuyos, Señor, y que ese sea nuestro mayor anhelo. Te alabamos y glorificamos tu nombre, reconocemos que tú tienes el control de nuestras vidas y de la historia en este mundo, porque tú eres el Señor y soberano de todo. Tú eres el creador y tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, y te pedimos que tú nos guardes y nos cuides en esta semana que vamos a tener en nuestra vida laboral, y que el próximo domingo podamos seguir estudiando la vida de José, una persona que es un tipo y que anuncia
la vida de Jesucristo, Señor. Te alabamos porque tú nos has permitido estudiar esta vida, Señor, y nos permites conocerte y poder con libertad estudiar las Escrituras, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas en esta semana y que nos permitas seguir creciendo en tu conocimiento. Esto, Señor, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.